Buenos días, muchachos, otra vez. Aquí para las personas que están ingresando a la segunda parte de nuestro entrenamiento y capacitación, esperando que hayan podido tener un buen descanso, recargado de energía para terminar la última semana del mes de mayo, muchachos. Y agradecer a nuestro Padre Santo de nuevo por estar aquí. Y el día de hoy vamos a traer al señor Julio Taño. Nos va a compartir valiosa información. Tomen papel y lápiz, muchachos. Vamos a dejar preguntas y aportes para el final de esta conferencia. Y sin más preámbulo, Julio, la línea es tuya, pero antes, muchachos, por favor, pongan la línea en mute, el micrófono inferior en la parte izquierda o de su pantalla o de su teléfono debe permanecer en rojo. Las interrupciones son bastante maluquitas, ¿ok? Julio, bienvenido, gracias. Buenos días, familia, equipo, ¿cómo se encuentran? Adri, chequéame si me escuchan ahí. Nos encontramos felices, bendecidos, te escucho fuerte y claro. Bienvenido, adelante. Óigame, esa es la clave. Buena altitud. A mal tiempo, buena cara. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien fresco, bien dinámico y que nos va un poquitico que nos va a adentrar a este tipo de negocio, a esta profesión. Vamos a hablar la relación que tiene los 5 sentidos con nuestro negocio, con nuestra profesión, con nuestro emprendimiento. Y qué casualidad, la lectura de hoy se habló un poquito de uno de estos sentidos. Y bueno, pero bueno, vamos a hacer de manera dinámica, que tenemos algo preparadito aquí. Bien, tradicionalmente se dice que el ser humano tiene 5 sentidos, pero han habido descubrimientos que ya no son 5, hay como 32 sentidos. Estuve un poquitico leyendo sobre algunos de estos sentidos y fíjense para que usted vea que tienen mucha lógica. El sentido de la orientación, el sentido de la temperatura del cuerpo, cuando uno siente frío o calor, ¿ven? Y son sentidos que generalmente no se habían catalogado dentro de estos 5 sentidos, pero tiene mucho que ver porque la vida va evolucionando y la vida va tomando un giro ascendente hacia el enriquecimiento de las cosas, ¿ves? Ahora, ¿cómo nosotros usar de manera eficiente estos 5 sentidos para desarrollar una gran carrera, ampliar nuestra clientela, tener un negocio próspero, conectar con más personas, con más clientes? Y ahora viene la pregunta, bueno, Julio, ¿qué tiene que ver los 5 sentidos con nuestro negocio? Los 5 sentidos es para uno orientarse, como tú decías, tiene que ver con todo, porque nuestro producto, nuestro negocio, tiene muchas cosas que son emocionales y el producto de nosotros es intangible. Y si usted no tiene en cuenta estos 5 sentidos para generar más confianza, para generar más persuasión, para generar más enfoque en tu profesión, estás como perdido. Entonces vamos a hablar del primer sentido, que es la vista. ¿Por qué es importante desarrollar este sentido? Nosotros que nos dedicamos a esta profesión y más al gasto final, tenemos que activar ese sentido de manera eficiente. Porque en la vista, cuando hablamos de vista, uno tiene que ser observador. Fíjense para que ustedes vean. Cuando uno entra a una casa o cuando uno está frente a frente con el cliente, ese contacto visual, ese lenguaje corporal, decimos que danzamos con el cliente. Ese sentido de la vista hay que ser observador. ¿Cómo tienen organizadas las personas? Así, con la vista, tú te puedes dar cuenta si esa persona es una persona organizada, si es una persona que no tiene implícito esa parte de la organización. Entonces, ese sentido, las personas que nos dedicamos a esta profesión, hay que desarrollarlo, ser muy observador. La observación te permite canalizar y clasificar rápido a un cliente en muchos aspectos. ¿Cuántas veces entramos a una casa, vemos encima de la mesa
una serie de medicamentos, esa observación nos despierta el sentido de que esa persona toma medicamentos. ¿Cómo ustedes pueden aplicar todos esos sentidos en nuestro emprendimiento? Ese es el tema importante. El oído. Ese es el otro sentido. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar también ese poder de la escucha, ese poder de la atención? Cuando usted está escuchando más que hablando, ese sentido se desarrolla más para conectar más, para prestar más atención a lo que está diciendo el cliente. Los ruidos. ¿Cuántas veces estamos en una casa o estamos haciendo una presentación por teléfono y la persona está con ruidos viendo televisión o prestando atención a otras cosas? Nosotros le tenemos que dar un comando, pero si no tenemos desarrollado ese sentido de la escucha, del oído, nosotros no somos más eficientes en la parte de llevar una conversación dirigida hacia un objetivo, hacia una persuasión. Entonces, hablamos de la vista, hablamos del oído, hablamos del olfato, otro sentido que el vendedor o las personas que se dedican, los 1099, debemos desarrollar, el olfato. Aquí hay diferentes, está el olfato, ese olfato genuino que tiene el vendedor, de que se las huele todas, ¿ves? Que está olfato, tiene vista, tiene esa perspicacia que se va desarrollando. Pero vamos a hablar del olfato, los olores. Hay que tener cuidado con los olores que llevamos nosotros hacia el campo. A veces eso influye en la persuasión, eso influye en la conexión. Si las personas cuando sienten, por ejemplo, si una persona fuma, hay que tener mucho cuidado con esos olores porque tanto el cliente como nosotros desarrollando, eso crea conexión, eso crea también empatía. Pero si es una persona no tiene un buen olor, no tiene una fragancia adecuada o simplemente no tiene eso en su mente, eso puede también distraer y crear no una buena conexión con el cliente. También cuando uno entra a una casa que siente olor a cigarrillo, ya uno sabe, esta persona debe ser una persona que debe tener un plan como estándar. ¿Por qué? Porque te dice que los olores también influyen en lo que es el desarrollo de la venta. El gusto y el tacto. Vamos a hablar del tacto. Al saludar, esa parte del saludo antes de la presentación, durante la presentación y después de la presentación, a veces no hay que, ese tacto con el cliente, esa mano, acuérdense que hablamos una vez en un libro de cómo usted saluda, de qué manera mira al saludar, de qué manera expresa ese tipo de saludo con seguridad, con confianza. Eso tiene que influye también en las decisiones, e influye también en tomar el cliente un producto adecuado y todo tiene que ver con esa parte de los sentidos. El gusto es la expresión de sentirse con ánimo, con motivación. Ahora, vamos a hablar, me encanta, de el sentido más común de todos los sentidos, el sentido común. Y qué casualidad que en el libro hoy se habló de este sentido, el sexto sentido, el sentido común, que yo le digo el sentido interior, pero hoy en el libro aprendimos algo, es la inteligencia infinita, y me encantó ese concepto del sentido común, y es el sentido que una persona que se dedica a esta profesión debe desarrollar de manera innata. Es como un don. Ahora, ¿cómo se adquiere este sentido? Esto se llama horas de vuelo. Se requiere a través de la experiencia, a través de la sabiduría, a través de una manera espontánea que uno va desarrollando ese olfato, esa visión, ese sentido común. Bien, ahora, ¿por qué es importante, equipo, desarrollar este sentido común? Y muchas veces hemos encontrado allá afuera, en el criterio, en el alcohol del trabajo, esta persona tiene buen sentido común o esta persona no tiene sentido común, porque son cosas tan elementales que si uno se pone a
a razonar, si uno se pone a mirar bien la decisión que va a tomar, todo tiene que ver con el sentido común. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar de este sentido, por qué por qué es bueno para tomar la capacidad para tomar buenas decisiones, la capacidad de actuar de manera práctica y lógica. Aunque a veces no siempre podemos apostar a la lógica, pero este sentido te permite actuar de manera práctica, lógica y de mucha creatividad. La persona que se dedica a esta profesión tiene que ser muy creativo y siempre tiene que tener el sentido común activado. ¿Ven? Es como esa persona que está con el radar enfocado en todo lo que se mueva, todo lo que se hable, todo lo que se diga, todo lo que usted vea, tiene que actuar de manera con el sentido común. Ahora, ¿qué significa? Pensar cuando estás con el cliente, significa pensar como el cliente, encontrar tus necesidades. Fíjense, cómo nosotros, a través de que estamos activando el sentido común, cuando estemos con un cliente, cómo podemos pensar como el cliente, ponerse en los zapatos del cliente, actuar de manera inteligente para que el cliente vea que usted es una persona que va a tomar decisiones y que va a tomar decisiones basado en en sus necesidades, encontrar sus necesidades. La comunicación efectiva, eso es un sentido de común que hay que desarrollar. Esa comunicación efectiva que es explicar las características, los beneficios, los componentes del producto. Ojo, con un lenguaje sencillo y conectador. A veces queremos actuar, y la venta es una actuación, pero a veces queremos actuar exageradamente con un lenguaje eh, eh, extra, extrafalario, como si se quiere decir, y no conectamos porque el cliente lo que quiere buscar es algo simple, algo sencillo, que conecte su necesidad con el producto que estamos ofreciendo. Y eso es sentido común, equipo. Adaptabilidad. ¿Cómo utilizar las diferentes estrategias, contar historias? Eso se llama adaptarse y danzar con el cliente. Por eso que yo digo, si el cliente tiene una cuenta, yo tengo esa cuenta. Si el cliente tiene ese tipo de percepción de la necesidad para cuando pase, yo también tengo esa misma. Siempre tengo que estar empático, tengo que estar adaptable, en sintonía con esa persona para crear ¿qué? Más confianza, más conexión. ¿Ves? Optimizar los recursos y el proceso de la venta, la utilización de herramientas. Por eso que tenemos que usar el slide. A veces yo le pregunto a las personas, bueno, ¿viste la parte del slide donde dice todas las características, componentes del producto y tiene también la parte de unos videos tutoriales de cómo se sintió el cliente? Ay, yo no vi esa parte porque a veces hacemos las cosas de manera autómata. Y si uno se pone a analizar este slide que nosotros tenemos, es un slide poderoso porque cada lámina, cada filimina, yo lo explico en la presentación de oportunidad, te está diciendo todo lo que califica el cliente y si usted lo pone y actúa con el sentido común y pone al cliente a leer todos los componentes y beneficios, el cliente no solamente es más persuadido, sino que retiene más este producto. Eso es optimizar lo que es la venta, el proceso de la venta, utilizando herramientas, métodos más efectivos. Ahora, normalmente, ¿por qué es fundamental y por qué es imprescindible desarrollar este sentido? Número uno, crea más relaciones con los clientes y asociados, creas lealtad, confianza. A veces, cuando una persona se siente en confianza, se siente atraído y se siente desinhibido, te da más referido, es más leal a la hora de si pasa a alguien a ofrecerle otro producto, porque son personas que están en totalmente confianza contigo. Ahora, vamos a hablar de sentido común para el emprendedor. Ya hablamos del producto para el cliente. Vamos a hablar de sentido común. Y es porque a veces las personas
Si te están diciendo que esto es una buena oportunidad, si te están diciendo que hay que conectarse a un sistema para aprender y para desarrollar hábitos eficientes, si te están diciendo que aquí hay personas que están cambiando la vida constantemente, cada mes están evolucionando, cada vez están desarrollando éxito en esta profesión. Si te están diciendo que si uno se enfoca, si uno se dedica y le pone 100%, 200% a su emprendimiento, cómo uno va cambiando y desarrollándose y convirtiéndose en una persona exitosa. Si ya sabemos todas esas cosas, por el simple hecho de la estamos observando, fíjate, voy a los cinco sentidos, la estamos mirando, la estamos visualizando, la estamos escuchando, la estamos viendo. ¿Por qué razón no activamos ese sentido común, eh? Y tomamos mejores decisiones y nos comprometemos y nos determinamos a desarrollar esta carrera de manera exitosa? Ahora, ¿por qué falta para que uno tome una buena decisión? Si el sentido común te está diciendo que si haces esto de manera así como lo estás haciendo, vas a tener éxito. Entonces, ¿dónde hay que trabajar? Es en la mentalidad, en los procesos que cada uno vive aquí, porque cada uno tiene un proceso. Pero lo más importante es activar y reconocer que el sentido común te va a decir, o no tengo sentido común o tengo el sentido común. ¿Ven? Entonces, este tema es bien dinámico, queríamos traerlo y hoy en el libro, casualmente, se habló de esa inteligencia infinita, de ese don que las personas deben desarrollar en la vida, no solamente para tratar con el cliente, no solamente para determinar en una oportunidad tan buena que tenemos, sino para relacionarte con tu entorno, con las personas. ¿Cuántas veces si vas en un auto y vas tienes un papel en la mano y lo tienes, el sentido común te dice, no lo eches afuera, déjalo aquí y cuando llegues a una gasolinera o cuando llegues a un lugar, usted lo pone ahí, te dice el sentido común. Si te dice que el sentido común hay un lugar donde las personas, no hay buen ambiente, las personas no están hablando de cosas positivas, ¿por qué el sentido común te dice que no es ahí? ¿Por qué uno dice que va por ahí? ¿Por qué si el sentido común te dice que hay personas que no ven lo atractivo, los beneficios de este negocio? ¿Por qué razón yo voy a escucharlo y preguntarle a esas personas? Si el sentido común te dice que esas personas no es la adecuada para tú preguntarle cualquier pregunta relacionada a un éxito en ese negocio. Entonces, a veces lo tenemos tan latente, a veces tan obvio ese sentido común, que a veces lo dejamos como en el aire y tomamos decisiones incorrectas, nos desenfocamos, estamos en otra sintonía diferente a la que hay que tener y ya sabemos que personas que han hecho las cosas correctas, los resultados que tienen. Entonces, queríamos traer eso un poquitico porque ese es un tema que hay que desarrollarlo, no solamente la parte del ambiente, de las relaciones. Si te dicen que si es por aquí el camino, porque este camino te da estos beneficios, te da esta satisfacción, ¿por qué nosotros vamos a ir al camino a la inversa? Si el sentido común te dice que es por aquí. Entonces queríamos traer esto, Ari. Yo sé que estamos en cierre de mes, un mes exitoso. El sentido común nos dice que vamos a romper récord porque hay muchas personas acá tomando buenas decisiones basadas en el sentido común y queríamos traer esto para un poquito analizar que esta oportunidad sí tiene parte lógica, pero más tiene parte emocional. Vamos a conectar con las emociones, con la oportunidad que tenemos, cómo ayudar a ese cliente, cómo desarrollar esta carrera de manera profesional. Entonces, abro las líneas por si alguien tiene alguna pregunta, algo relacionado al sentido común o a los 5 sentidos, o a los 32 que se están descubriendo. Buenos días, también por aquí. Buenos días.
Gracias por la magistral presentación sobre la base fundamental del ser humano, ¿no? Si un ser humano no tiene los 5 sentidos presentes a diario, pues no puede tener lo que es el desarrollo de la mente. Quería hacer alusión a lo que es el sentido de pertenencia, que se refiere a la sensación de conexión, aceptación y valor que experimentamos al ser parte de un grupo o comunidad. Esto es lo que me ha enamorado siempre de Senior Life, porque entre otras palabras, significa la sensación de ser parte de algo más grande que es uno mismo, la conexión emocional con un grupo o comunidad y la confianza y seguridad que genera el estar en un grupo, la identificación con los valores objetivos y la cultura de un grupo. Ese sería mi aporte en el día de hoy. Gracias. Oye, estás tirando durísimo, Damián. Parece que cumplir años te hace más sabio. Felicidades. Aquí, Frana, buenos días. Frana Reyes. Julio, gracias por esta conferencia, ¿no? Mi aporte por el día de hoy, como lo he dicho en otras oportunidades, las personas tenemos que estamos en este medio, pues en el área de las ventas, ahorita que estamos en los finales, porque, bueno, otros tenemos ya tenemos experiencia en otras ramas, tenemos que desarrollar esa habilidad. Sí, porque sí, no tenemos que tomar excusas, porque los agentes o los vendedores o como nos quieran llamar, como conversamos con personas, ¿verdad? Tenemos que saber ver dentro cuando uno está haciendo una presentación sobre un producto, al convertirse uno en observador, uno tiene que ver cómo y por dónde va a darle a ese cliente lógica. Porque muchas veces las personas, normalmente la mayoría no están siempre interesadas y uno tiene que llegar y sembrar esa semilla para atraer la atención hacia de lo que uno quiere vender o ofrecerle a ellos. Entonces, para mí, lo que usted hoy ha estado conversando es sumamente importante y esto tiene que ser una ley en todos los vendedores, desarrollar los sentidos para que nosotros tengamos como ver. Hay otro tema que más adelante yo sé que en algún momento lo van a tocar, que es cómo actuar cuando son personas visuales, cómo actuar cuando son personas auditivas, cuando son kinestésicas. O sea, yo sé que eso más adelante va a venir. No lo he escuchado en todo el tiempo que he venido, pero eso es sumamente importante. Los que no tienen este conocimiento de lo que es el PNL, que es programación neurolingüística, yo los invito a que tomen libros, que busquen la información, porque eso va a ayudar mucho al desarrollo de las ventas. Cuando tú manejas y tienes el control de eso, miren, les aseguro que no va a haber cliente que no se vaya a enganchar cuando ustedes saben manejar eso. Señor Julio, es sumamente importante lo que usted comentó hoy y bueno, yo de verdad los invito a que se pongan a investigar cómo hacer para manejar esos sentidos. ¿Ok? Porque si la gente es auditiva, por más que tú le muestres, no va a ver, tienes que hablarle. Y eso uno se tiene que convertir en un observador del cliente para uno saber por dónde va a agarrar a ese cliente. Ese es mi aporte el día de hoy y bueno, les deseo muchos éxitos y bendiciones. Muchísimas gracias, Frana, por tu aporte. Totalmente. Cuando estamos en una presentación, hay que tener activados los 6 sentidos. Los 5 que conocemos, más el sentido común, que me encantó, la inteligencia infinita. Y cuando vamos a dar una oportunidad, también nada de distracción, totalmente enfocado, observando, viendo. Y me encantó esta parte que acabas de decir, cómo nosotros a través del sentido, de los sentidos, cómo podemos visualizar qué tipo de cliente tenemos. Si es un cliente visual, si es más auditivo, eso lo dijimos una vez en una conferencia, si es un cliente que le gusta la parte del tacto, del saludo, eso es importante, tener claro
cómo nosotros relacionar estos 5 sentidos con nuestro negocio para tener éxito. Que a veces estamos tan distraídos con tantas situaciones arriba, con tantos problemas que tenemos, que a veces nos olvidamos que hay que estar puesto con todos los sentidos cuando uno está presentando este producto o compartiendo una oportunidad. Es importante y determinante para que el cliente tome la decisión o para que un emprendedor quiera ingresar contigo a esta oportunidad.